Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos del 1 hasta el 25. Escribe Pablo: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente que no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores, pues es algo diferente. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles e incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no solo fue para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Amén. Pues hasta aquí, hermanos, el capítulo 4
de la carta a los romanos, ya sabéis, en la versión que yo suelo usar, Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo comienza este capítulo mostrando cómo la justicia de Dios por la fe estaba en vigencia incluso antes de la existencia de la ley mosaica, de la ley dada a Moisés, y es por ello que la justificación para el ser humano no depende del cumplimiento de la ley, sino de la gracia de Dios por la fe. ¿Y cómo demuestra el autor esto a sus destinatarios? Pues hablándoles de Abraham, quien es considerado el padre de los judíos. Ya sabéis cómo Jesús tuvo grandes discusiones con varios líderes religiosos corruptos que se consideraban hijos de Abraham, y cómo Jesús les enseñó que para nada eran hijos de Abraham, sino hijos del diablo. Ya sabéis cómo a veces era Jesús de tajante con su audiencia, ¿verdad? Sobre todo cuando veía orgullo espiritual de por medio. Pues lo dicho, para los judíos, debido a sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, Abraham era el padre de su nación. Pero vemos, en verdad, en la narración, en Génesis más aún, cómo Abraham fue escogido por Dios antes de ser como tal judío, antes de revelarse incluso la ley, y antes también de ser circuncidado. Y por consiguiente, Abraham no solamente es padre de los judíos, sino también de los gentiles. Es padre de todos, de los circuncisos como también de los incircuncisos. Y así como Génesis capítulo 15, versículo 6, nos muestra que Abraham fue declarado justo delante de Dios por su fe y no por sus obras, nadie puede considerarse a sí mismo merecedor de la salvación que ha recibido por parte de Dios, pues es Él quien la ofrece a todo aquel que cree, perdonando así los pecados de muchos. Por consiguiente, no hay cabida para el orgullo espiritual, ni para el egocentrismo en una persona que verdaderamente se ha reconciliado con Dios por medio de la fe, por cuanto esa reconciliación la recibe por fe y no por obras. En los versículos 6 al 8, el apóstol realiza un paréntesis para mencionar cómo el rey David, en el Salmo 32, también apuntó la importancia y la felicidad que supone ver cómo el Señor puede omitir las faltas, los errores de un individuo, declarándole justo de forma inmerecida e inmediata. Indudablemente nosotros que conocemos el Evangelio sabemos que Dios no es injusto al levantar la mano, entre comillas, frente a algunas faltas, sino más bien que todo pecado, falta o error fue condenado en su Hijo Jesús. Cristo pagó por nuestros errores. Y eso es positivo de entender para nosotros, porque si no estaríamos diciendo que el Señor es un juez injusto, y no lo es. Él perdonó nuestros pecados por cuanto esos pecados quedaron imputados en Jesucristo. Él pagó por nosotros la condena. Era necesario que se hiciese justicia, y en medio de esa justicia Dios nos inundó con su amor. A partir del versículo 9, vuelve a retomar el ejemplo de la fe de Abraham y sus implicaciones, remarcando cómo Dios declaró justo a Abraham por su fe antes de ser circuncidado, y por ende la justificación es tanto para judíos como para gentiles. Siendo así, Pablo deduce que la circuncisión fue una señal en Abraham de que ya tenía fe y que había sido declarado justo delante de Dios, convirtiéndose en padre espiritual de todos aquellos que creen en el Señor, como Él lo hizo, y así lo desarrolla de forma cronológica Hebreos capítulo 11, con ese famoso texto que muchos subtitulan como los héroes de la fe, ¿verdad? Donde se cita a Abraham y a muchos otros más siervos de Dios, pero que en verdad ninguno es héroe en sí mismo, ya que el único que ha realizado algo extraordinario, que es la definición de ser héroe, y que es además el protagonista de la Biblia y de la historia, es Jesucristo.
Así que en verdad cuando se denomina o se subtitula Hebreos capítulo 11 como los héroes de la fe, quizás hasta cierto punto estamos ensalzando más las figuras de estos personajes y deberíamos de más bien dar gloria a Jesús, que es verdaderamente el único héroe. Es cierto que Abraham, David, Moisés y muchos otros hicieron grandes cosas, pero las hicieron porque el Señor los llevó a ello, los guió con su espíritu para ello. El único héroe es, por tanto, Cristo. El apóstol comparte lo que ya anteriormente he aclarado, y es que el propósito de la ley ha sido mostrar nuestro pecado, pues en sí misma nadie puede cumplir la ley. Y de forma irónica, Pablo comenta en el versículo 15 que la única forma de no violar la ley es que la ley no exista. Pero eso no es posible. Por eso digo que Pablo lo dice de forma irónica, ¿verdad? Que la única forma de no violar la ley es que la ley no exista. Pues nadie puede ser lo suficientemente perfecto como para ser tan intachable y justo por sí mismo y cumplir la ley, salvo Cristo, que sí la cumplió. Es por eso por lo que la descendencia de Abraham es muy grande, como estrellas en el cielo, pues está basada en la fe, en el perdón de Dios, que Él lo da a todo aquel que cree, y que además lo hace, por supuesto, por amor, y no aquellos que se rigen meramente por la ley, pues la ley trae culpa por el pecado, y el pecado trae muerte. Es la antítesis de lo que Dios prometió a Abraham, mostrándole el cielo, ¿verdad? Así como las estrellas será tu descendencia. Por cuanto la fe trae vida eterna y el pecado trae muerte. Desde luego, Abraham, usado por Dios, es un ejemplo de fe, ya que tuvo que enfrentar varias situaciones complicadas a lo largo de su vida, y aún así supo guardar su relación con Dios, mantuvo la esperanza en Él, creyó algo imposible, ¿verdad? Siendo tan anciano, pudo concebir un hijo con su mujer, que también era anciana. Creyó no solamente que iba a concebir un hijo, sino incluso que iba a ser el padre de muchas naciones. Dando entonces con su actitud, con su fe, gloria a Dios, pues confiaba en lo que Él haría en su vida y en la vida de sus descendientes, aunque eso sonaba a locura. De hecho, Sara se rió, ¿verdad?, al escuchar eso. No lo creía, le parecía absurdo. A mi edad, yo teniendo un hijo. ¿Cuántas veces lo habrían intentado y no habían tenido ninguno? Tanto era su drama que Sara había aceptado que Abraham tuviese relaciones con la esclava. Y de ahí nació el tal Ismael, ¿verdad? Pero Dios hizo lo que para el ser humano es imposible, pero Él lo hace posible. Abraham creyó que Dios era poderoso para cumplir sus promesas, y del mismo modo debemos hacer nosotros, aún en medio de las situaciones difíciles y delicadas que podemos enfrentar a nivel personal, y sobre todo por las consecuencias de guardar la fe, porque es ahí donde el Señor más todavía se involucra, ¿verdad? Ciertamente la ley de Dios siempre ha existido. Es cierto que aquí en la narrativa, en Romanos 4, Pablo comenta que Abraham fue escogido, fue usado por Dios cuando en ese tiempo todavía no existía la ley, pero está haciendo referencia a que la ley no fue revelada, pero la ley como tal sí existía. Es por eso que cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén. Sí existía una normativa por parte de Dios, solo que no había sido revelada, ¿verdad? La ley forma parte de su identidad, de su carácter, de lo que Él es. Solo que en aquel momento el Señor no lo había revelado. Ya después lo haría en Éxodo capítulo 34 a Moisés, en el monte Sinaí, tras la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como ya todos sabemos. No obstante, desde antes de la fundación del mundo, como apunta Primera de Pedro y también Apocalipsis 13, estaba concebido o decretado que se ofreciese una solución contra el pecado, contra el incumplimiento
de la ley, Jesucristo. Antes de que nada existiese, eso ya estaba previsto, que Jesús iba a ser inmolado por nosotros, por nuestros pecados. Jesús fue quien agradó al Padre, quien cumplió con la ley, y por consiguiente somos, por medio de Él, justificados, creyendo en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Incluso antes, por verlo en nuestra perspectiva cronológica, antes de que surgiese el problema, el Señor ya tenía la solución. Por si así me explico mejor. Así era el Señor de previsor. La gracia de Dios, su perdón y su amor es ofrecida de forma gratuita, eso no hay duda. Pero el conseguirla no fue nada fácil ni barato. Todo lo contrario, tuvo un gran costo, la vida de su Hijo amado, su Hijo unigénito, lo cual le da mucho más valor aún. Y varios teólogos han reflexionado al respecto, ¿verdad? Han reflexionado en la gracia de Dios, que es gratuita, pero no es barata. Hacen ese juego de palabras. Es gratuita, pero muy costosa. Pero ese costo lo pagó plenamente Dios en su Hijo Jesucristo. Y es importante destacar esto porque ya sabéis que somos propensos, debido a nuestra forma de vivir, a la sociedad que nos rodea, a dar más valor a aquello que no tenemos, a dar más valor a aquello que nos cuesta obtener. Una vez ya lo tenemos, pues ya nos da igual. Y si encima ya lo tienen todos, pues mucho peor, se devalúa su valor, ¿verdad? Eso lo vemos, por ejemplo, en los coleccionistas, que tienen ese deseo de tener objetos que tienen edición limitada. O personas que se obsesionan por acabar con una chica o con un chico, de tener una experiencia íntima con esa persona, y cuando eso ya ha sucedido, pues ya les da igual a esa persona. Van a otra cosa. La sociedad que nos rodea es así. Es propensa a despreciar lo que es fácil, lo que es, pues, barato, de poco valor, que lo puede tener cualquiera. Y nosotros no podemos tener esa actitud ante la gracia de Dios, porque aunque es gratuita, todo aquel que crea en Dios y se arrepienta la puede obtener. Por tanto, cualquiera tiene ese acceso. Eso no significa que no haya tenido un costo, porque lo ha tenido. Que el Hijo unigénito, el Hijo amado de Dios, muera en la cruz como un maldito por nuestros pecados. Fijaos qué costo tuvo esa acción. Y es bueno también que remarquemos eso, ¿verdad? No solamente versículos famosos como Juan 3:16, como también comentó Ricardo en la presidencia el domingo, ¿no? Un versículo que todos tenemos en mente, de memoria, sino también remarcar ese término, el Hijo unigénito. Quizá aquellos que tenéis solamente un hijo, podéis comprender aún más el valor de este título, unigénito. Antiguamente, debido a las ideologías, los pensamientos que se tenían, ¿verdad? Sobre todo en los pueblos, incluso hoy en día en algunos casos se mantiene ya menos, pues es más propenso a tener, o se era más propenso a tener 4, 5, 6, incluso más hijos, ¿verdad? Y cada uno vendría también de muchísimos hijos, y por tanto muchos tíos, muchos hermanos, sobrinos, etc. Cuando eso sucedía antiguamente, pues también había más probabilidades de tener más pérdidas familiares, porque sois más, hay más accidentes también, y más cosas, ¿no? Pero debido a que tenías más hijos, a que tenías más hermanos, como que había un mayor consuelo. Por supuesto que cada hijo tiene su valor, ¿verdad? Pero antiguamente podemos leer en algunos poemas, en algunos escritos, cómo muchas madres y padres obtenían consuelo en al menos saber que de sus 7 hijos, que acaban de perder uno, al menos le quedan 6. Pero pensemos en Dios. Él solamente tenía uno. Y además, no solamente era uno, era el mejor. Era el Hijo amado.
es el Hijo amado, en el que yo tengo complacencia, dice el Señor, en el que yo me complazco, en el que yo me agrado, en el cual yo me siento reflejado. Porque claro, aquellos que tengáis un hijo, así hablo en general, ¿no?, y que encima os llevéis mal, pues claro, la situación es distinta, pero con el Señor no era así. El Padre amaba a su Hijo, era el único que tenía, y era el mejor, y lo entregó por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice esta versión de la Biblia. A su único Hijo. Hasta tal punto es el amor de Dios. Ni siquiera Abraham, vamos a decir, en profundidad, entendió esta acción, porque es cierto que el Señor probó a Abraham, probó su fe. Os acordaréis, ¿verdad?, cómo lo motivó a que fuese con su hijo, Isaac, su hijo legítimo, el hijo que tanto esperaba con su esposa Sara, para que lo sacrificase. Siendo eso un protoevangelio, un adelanto, una premisa, un entrante del verdadero evangelio en Cristo Jesús. Dios se lo estaba mostrando a Abraham. A aquel hijo que tanto esperaba, el Señor le dijo que se lo entregase. Y Abraham por fe lo iba a hacer. Un ángel lo impidió, ya conocemos el texto. Pero aunque por supuesto Abraham amaba mucho a Isaac, nosotros sabemos que no era el hijo unigénito. Abraham ya tenía otro hijo, con la esclava, Ismael, como he dicho antes, con el cual tuvo un trato diferente, pero era su hijo. Pero el Señor solo tenía un hijo y lo entregó por cada uno de nosotros. Es cierto que ahora el Señor tiene muchos hijos. Como varios predicadores dicen, Dios se hizo hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. Ese juego de palabras. Él realizó ese milagro. Y es por eso que también se habla de Jesús no solamente como el Hijo unigénito, sino que en Colosenses se usa otro término, el primogénito de los muertos, el primero, el que resucitó, el que venció a la muerte, al pecado, al maligno, al mundo. Y debido a que Él fue el primero, nosotros por fe y por su gracia vamos detrás junto con Él. Morimos a nosotros para que Cristo viva en nosotros, como diría Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de Dios. Pues sí, el Señor, en medio del castigo, nos ha dado perdón. En medio de la muerte, nos ha dado vida eterna. Podemos considerar y resumir y concluir que al Señor le encantan las paradojas, que Él es así. En medio de la maldición, maldito todo aquel que muere en un madero, el Señor nos dio la mayor bendición del mundo, vivir eternamente en su presencia, cara a cara con Él. Así es el inmenso amor de Dios. Por tanto, hermanos, más allá del ejemplo de fe de Abraham, pues evidentemente, cómo no, quedémonos, cada uno de nosotros, quedémonos con el ejemplo de Jesús, de su amor. Y entendiendo ese amor, quedándonos con ese amor, pues evidentemente esforcémonos en proyectarlo a otros, especialmente a aquellos que todavía no conocen el amor de Dios, por cuanto ni siquiera aceptan que Dios existe. Pero ese es el reto, compartir las bendiciones de aquel que nos alejó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Ese es el desafío para la Iglesia de hoy, no cometer el mismo error que Israel.
no monopolizar la fe, no politizarla, no intentar controlarla, no adulterarla como lo hizo Israel, sino mantenerla íntegra, el Evangelio tal y como es, con su letra pequeña, con sus partes difíciles de decir y de comprender, con todo ese Evangelio, esa palabra viva, compartirla a todos aquellos que no conocen a Dios, para que se arrepientan y obtengan por fe la vida eterna. Amén.